Hola, buenas tardes. Soy Julia Silva, psicóloga de Terapia y Más, y vamos a hablar de asertividad en el trabajo. En un anterior webinar que hicimos mi compañera Daniel Santa Cruz y yo, hablamos sobre qué era la asertividad, los diferentes estilos comunicativos y cómo mejorarla. Hicimos una breve introducción sobre cómo mejorarla. En esta ocasión queremos trabajar técnicas específicas que os ayudarán a ser más asertivos en el trabajo. Hemos visto que para muchos de los usuarios que habéis accedido a la webinar, nos planteabais por qué era tan importante la asertividad. Y es por varias razones. Porque mejorar la comunicación asertiva en el trabajo nos va a facilitar tener mejores relaciones, sentirnos más seguros y estar más motivados incluso, ¿no? Trabajaremos en esta webinar claves para mejorar la comunicación asertiva, cómo aprender a decir no, cómo aprender a pedir ayuda, cómo expresar y recibir emociones, tanto positivas como negativas, elogios, críticas. También trabajaremos técnicas para negociar de una forma más asertiva. Bueno, a breve resumen o como breve resumen de lo que vimos en el anterior webinar, os comento. Cuando hablamos de asertividad, hablamos de 4 estilos comunicativos. Establecemos 2 líneas en las cuales nos encontramos en los extremos, un extremo de las personas que no son coercitivas y en el otro las personas que son coercitivas. Uy, perdonad. Gracias, creo que he debido tocar algo que no debía, ¿no? En la otra línea nos encontramos con las personas que a la hora de comunicarse expresan sus deseos de manera manifiesta o las personas a las que les cuesta y hacen una expresión indirecta o encubierta de sus deseos, sus opiniones. Esto da lugar a 4 estilos comunicativos. El estilo asertivo, que es del que vamos a hablar hoy, es el estilo en el cual la persona es no coercitiva, es decir, que se relaciona respetando los derechos propios y los de los demás, y que además expresa de una forma clara, directa, manifiesta, ¿cuáles son? Las personas que se relacionan con un estilo más agresivo son las personas que hacen una expresión manifiesta de los derechos, pero tienden a pensar más en sus derechos y a ser más coercitivos con los derechos de los demás. Abajo nos encontramos con un estilo inhibido. El estilo inhibido es cuando somos no coercitivos, pero nos cuesta manifestarlo de manera abierta y directa. Y el pasivo-agresivo sería el estilo en el que la persona es coercitiva, es decir, no respeta los derechos de los demás, pero no lo habla directamente ni manifiestamente. Por poneros ejemplos para que lo veáis, imaginaros que yo ahora os pidiera que me hicierais un favor en el trabajo, que me enviarais una serie de mails que a mí no me ha dado tiempo a enviar, ¿vale? Un estilo inhibido sería una persona que está pensando que yo tengo derecho a pedirlo, pero que cree que él no tiene o ella no tienen derecho a decir que no pueden hacerlo, que no es buen momento, a decir no. Una persona que se maneja desde un estilo pasivo-agresivo estaría pensando, no tengo derecho, pero tampoco me atrevo, pero la otra persona tiene mucha jeta y me intento escaquear sin decir nada. De manera que sin querer, la otra persona, yo en este caso, me podría sentir agredida. Una persona que se maneja desde un estilo agresivo va a tender a pensar que morro le echa esta persona y me lo va a manifestar abiertamente y directamente. Es decir, yo no tengo por qué enviarte estos mails. Y una persona que se maneja desde un estilo asertivo va a tender a pensar, bueno, tiene derecho a pedírmelo, yo tengo derecho a decidir si envío o no envío los mails y se lo voy a manifestar. Y me lo podría manifestar desde el, mira, estaría encantada de ayudarte, pero en este momento a mí no me viene bien, se ha decidido no ayudarme, o sí, puedo hacerlo, estaré encantada de ayudarte, ¿vale?
Cuando hablamos de estilos comunicativos, no hablamos de personas asertivas, inhibidas, agresivas, sino de estilos, como veis. Es porque la misma persona podemos comportarnos de manera muy diferente dependiendo del contexto, dependiendo de la persona con la que nos estemos comunicando, de la relación que tengamos con ella, de si es una relación jerárquica o es una relación horizontal. Por eso siempre hablamos de estilos. Bueno, la asertividad entonces sería, o el estilo asertivo, cuando somos capaces de establecer una relación en la que expresamos nuestros derechos, nuestros sentimientos, nuestras opiniones y somos capaces de entender y respetar el derecho de los demás. Eso sería el estilo asertivo. ¿Por qué es tan importante intentar obtener ese estilo en el trabajo? Como os comentaba antes, porque es el estilo que nos va a permitir relacionarnos de una forma más libre y más segura. Relacionarnos de una forma en la que nuestras emociones estén más reguladas, en la que no vivamos las situaciones difíciles o en las que haya que negociar con miedo, en la que no tengamos que activar defensividades, en las que no nos sintamos agredidos por otras personas. Es decir, que al final tiene múltiples ventajas, como os decía antes, pues mejora el control en nuestras respuestas emocionales y en nuestras respuestas comportamentales, disminuye esos sentimientos desagradables, disminuye la sintomatología somática que nos encontramos muy a menudo en nuestra consulta, ¿no? A consulta muchas veces las personas vienen diciéndonos, es que tengo migrañas, es que no puedo dormir, tengo dificultades de sueño. Y cuando exploramos y evaluamos, lo que vemos es que hay muchas dificultades asertivas. Mejora nuestra confianza, porque al final todo aquello que nos permite expresar quiénes somos, cómo somos, de una manera libre y sin miedo a ser evaluados, juzgados o a las consecuencias negativas que eso nos puede traer, nos va a dar mucha más libertad y seguridad, ¿no? Y mejora la satisfacción en las relaciones sociales, laborales, en general. Bien, aquí os hemos anotado unas claves que hay que tener en cuenta siempre que vayamos a intentar entrenar el estilo asertivo, ¿vale? El objetivo va a ser que sin definir que seamos inhibidos, agresivos o agresivo-pasivos, ¿no? Sino entendiendo que en determinado momento, en determinada situación o con determinada persona yo puedo estar en uno de esos estilos. Vale, vamos a entrenar entonces cómo conseguir irnos al estilo asertivo que veíamos en la diapositiva anterior. Estas son las claves que vamos a intentar tener en cuenta siempre. Primero, antes de iniciar cualquier conversación, vamos a identificar cuál es nuestro objetivo. ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos expresar? Vamos también a buscar el momento adecuado. Importantísimo. Porque por muy asertivos que seamos, si la otra persona está en un momento de máxima intensidad emocional, porque está muy estresado, porque está muy enfadado porque acaba de tener una discusión con alguien, o porque se siente disgustado porque ha tenido un problema familiar que le está afectando ese día en el trabajo. Tendremos que aprender a esperar también a ese momento, ¿vale? Aprender a mantener el control emocional. Porque por muy asertivos que hablemos o por un estilo muy asertivo que utilicemos, si estamos demasiado activados emocionalmente, demasiado nerviosos, demasiado enfadados, demasiado inseguros, eso va a dar la sensación de menos asertividad. Cuidar la conducta verbal y atender a la conducta no verbal, que a veces le prestamos menos atención y sin embargo comunicamos mucho más desde lo no verbal muchas veces que desde el mensaje o el contenido verbal. Bueno, con respecto al control emocional, las emociones, nosotros siempre decimos que son nuestra señal de alarma. Es estupendo sentir emociones. Las emociones no son algo negativo. Las emociones no son algo que debamos eliminar. Las emociones están ahí para avisarnos de cosas. Luego, si estamos sintiendo una emoción, es por algo, por y para algo. Así que es importantísimo atenderla. Si me siento inquieta
por algo que voy a hacer, probablemente es porque no tengo la suficiente experiencia como para saber qué va a ocurrir, como para poder anticipar qué va a pasar. Luego, es importantísimo sentirme inquieta, porque eso me va a avisar de que me tengo que preparar, de que es probable que tenga que activar estrategias que habitualmente no activo o pensar en otras que nunca he probado. Y eso me va a mantener mucho más en guardia y alerta. Pero si eso me activa pensamientos catastrofistas de no voy a ser capaz, no voy a poder, es probable que en lugar de ayudarme se conviertan en mis bloqueadores personales. Entonces, el control emocional para nosotros es súper importante trabajarlo, ¿vale? Os he anotado claves para mejorar el control emocional. Primero, aprender a detectar las señales de malestar y qué nos molesta, ¿vale? Si yo estoy hablando con un compañero, con un jefe, con un subordinado y estoy detectando determinadas señales de molestia tanto en la otra persona como en mí, importante. Si empiezo a notar el nudo en el estómago, si empiezo a notar la tensión, si empiezo a notar la mandíbula apretada, probablemente esas señales están mostrándome que mi nivel emocional está subiendo. Pero también si mis pensamientos empiezan a cambiar. Cuando estamos relajados tendemos a pensar de una forma más sosegada y más objetiva. Cuando las emociones se intensifican, los pensamientos tienden a ser más radicales, más intensos, más todo o nada, más anticipadores de lo que puede ocurrir. Entonces, las señales fisiológicas, las señales cognitivas, los pensamientos y las señales comportamentales, si me empiezo a acercar más de la cuenta, si comienzo a hablar más rápido, si mi tono o mi volumen aumentan. Todo eso me va a permitir tomar contacto, identificar emociones que se están activando más de la cuenta. Darnos autoinstrucciones de calma. Importantísimo. Como os decía, cuando se nos activan las emociones, se activan los pensamientos que nos ponen en guardia para pensar en estrategias. Si yo empiezo a anticiparme siendo incapaz o perdiendo el control, es mucho más fácil que acabe haciendo eso. Sin embargo, si mis autoinstrucciones me hacen estar en lo que estoy sintiendo, en relajarme, en estar en control, me va a ayudar mucho, ¿vale? Una de las recomendaciones que hacemos es utilizar esas señales emocionales como señales que nos avisan, que nos enganchan a la emoción y ponerlas en un lugar. Me estoy sintiendo nerviosa, lo noto aquí. Luego, espera, calma, respira, ¿vale? Y manteniendo el control voy a ser capaz de expresarme de una forma más asertiva que si pierdo el control emocional, que va a ser más fácil irme a los otros extremos. Parar los pensamientos que tienden a interpretar el comportamiento, las intenciones de los demás. Es automático. Es algo que hacemos la mayoría y nos sale así. Intentar leer la mente de las otras personas. Vamos a intentar pararlo. No hagamos lecturas de la mente. No hagamos errores del adivino. Intentemos estar en lo que está ocurriendo. Ahora mismo estoy expresando esto y si la persona tiene la intención o tiene una opinión contraria a la mía, me lo hará saber. No tengo por qué estar interpretando. Respirar profundamente. La respiración es una de nuestras grandes aliadas. A través de la respiración profunda enviamos la señal de que no es necesario estar alerta. Y eso nos permite tener mucha más sensación de control. Alternativas de acción. Si algo no nos está funcionando, vamos a pensar cómo lo podemos hacer de un modo diferente. Intentemos estar en alternativas. Si esto no funciona, voy a pensar en otra alternativa. Es pura estrategia. Y decidir actuar buscando el momento más adecuado. Lo que hablábamos antes, ¿no? Esperar al momento, no anticiparnos, no querer resolverlo ya.
Bien, con respecto a la conducta verbal y no verbal, vamos a ver como las claves principales que tenemos que tener en cuenta. En la conducta verbal hay 5 claves que vamos a intentar tener en mente. Informar, persistir, empatizar, negociar y reforzar. Estas van a ser las 5 claves que nos van a guiar en el comportamiento asertivo, en la comunicación asertiva. Informo de mi objetivo. Persisto en el objetivo. Empatizo con la otra persona. Negocio lo que sea necesario negociar. Y en último caso siempre vamos a reforzar. ¿Vale? Estas son las claves que vamos a utilizar en todas las técnicas asertivas prácticamente. Con respecto a la comunicación no verbal, tendremos en cuenta el contacto visual, mantenerlo, el tono y el volumen de voz adecuados, la expresión del cuerpo, de las manos, ¿vale? Y la colocación del cuerpo y la distancia interpersonal. Mantener una distancia que muestre respeto. Es muy importante, como os decía antes, la comunicación no verbal porque al final nos está dando mucha información sobre actitudes. Por ejemplo, no mirar a los ojos, probablemente estaréis pensando, da la sensación de inseguridad, de inhibición, de no respeto a nuestros derechos, de sumisión. Mirar a los ojos de una forma demasiado directa puede resultar agresivo a la otra persona. Entonces, mantener un contacto visual que no resulte ni agresivo ni sumiso es importante. El tono de voz igual, ¿no? Hablar, pedir un favor diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Me podrías? Da la sensación de inseguridad, de inhibición. Pedir un favor diciendo, ¿me podrías hacer esto? Da la sensación de agresividad. Pedir un favor manteniendo un tono y un volumen adecuado, ¿me puedes hacer este favor? Nos va a dar más sensación de seguridad y de asertividad. La distancia, importantísimo, ¿no? Estar demasiado cerca agrede, nos hace sentir agredidos. Mantener mucha distancia genera distancia, inseguridad, ¿no? Como sensación de evitación. Bien, en todas las técnicas que vamos a ver a partir de este momento, vamos a mantener estas claves, ¿vale? Recordando las 5 claves verbales y las claves de la conducta no verbal, veréis cómo es mucho más fácil. Ahora vamos a ver diferentes técnicas, diferentes propuestas, diferentes pautas, claves que podéis utilizar. Hay muchísimas más. Os vamos a presentar un abanico general, pero con estas claves no hace falta aprenderse técnicas específicas muchas veces, ¿no? Es tener claro que en cualquier comunicación tengo derecho a informar de mis objetivos, a repetir los objetivos, a empatizar con la otra persona y ponerme en su punto de vista, a negociar y que conviene reforzar lo conseguido para intentar que se repita más veces y mantenerlo, ¿vale? Vamos a por una de las técnicas que más nos reclaman en terapia, ¿no? Cuando las personas vienen. Muchas personas dicen, es que estoy agotado, estoy estresado, es que no puedo más, es que estoy cargadísimo de tarea en el trabajo o cargadísima. Es que tengo serias dificultades a la hora de decir que no. Bien, ¿qué tenemos que aprender o qué conviene aprender para entrenar decir no? Lo primero que vamos a hacer es escuchar la petición del otro, ¿vale? ¿Veis que es una de las claves? Empatizo y escucho la petición hasta que termine. No voy a dar mi opinión ni voy a expresar mi decisión hasta que no haya terminado la otra persona. Si interrumpimos a la otra persona porque estamos anticipando que nos va a pedir algo,
es probable que la persona se sienta agredida. ¿Vale? Con lo cual, vamos a esperar y vamos a escucharlo. Una vez que hemos escuchado, tomamos la decisión y nos marcamos el objetivo. Decido hacer esto o decido no hacerlo. ¿Vale? Si decidimos que no, entonces es el momento de entrenar. Vamos a decir que no. Para decir que no, hemos de ser claros y concretos. A veces, por no sentirnos culpables cuando decimos que no, nos liamos a dar 20.000 explicaciones. Y la persona, en lugar de sentirse más segura, acaba sintiéndose más insegura. Nosotros, por haber tenido que dar todas las explicaciones, pero el otro también, porque dice, si se justifica tanto, es por algo. ¿Vale? Entonces, vamos a decir que no de una forma clara. No hace falta excusarse, es nuestro derecho. Si la otra persona repite y nos insiste, no estamos obligados a decir que sí, porque repita e insista. Es parte de su derecho asertivo hacerlo. Pero también parte de nuestro derecho asertivo es repetir nuestro no, las veces que sea necesario. Probadlo, no es tan difícil. Normalmente se estima que al tercer no, la persona entiende que ya no tiene nada más que hacer, que es no y que no vamos a cambiar de opinión. Utilizar la primera persona. En lugar de decir no te puedo ayudar, vamos a hablar de preferiría hacer otra cosa. Soy yo el que decido, ¿vale? No es que haya otras razones que me impidan hacerlo. Empatizamos con la persona. Si le mostramos empatía, le decimos, pues, por ejemplo, ¿no? Entiendo que para ti sea muy importante que te ayude en esto, pero yo ahora no puedo. Estamos mostrando a la persona que nos hemos puesto en su lugar y se va a sentir menos agredida con nuestro no. Realizar propuestas. Ahora no puedo, pero si esperas 10 minutos, te echo una mano. Y acordaos de la clave 5. Reforzamos. Hacemos comentarios positivos. Ahora no puedo, pero gracias por haberme tenido en cuenta. Vamos a ver la siguiente. Hacer peticiones. Es otro de los puntos que muchas veces nos cuesta. Sentimos que si hacemos peticiones, los demás pues, pueden interpretar que no estamos lo suficientemente preparados o que estamos demasiado cargados de trabajo y no nos sabemos organizar bien, que nos falla la planificación o que no sabemos hacer las cosas adecuadamente. Entonces a veces nos cuesta mucho, ¿no? Porque lo interpretamos como un síntoma de vulnerabilidad. Bien, hacer peticiones es uno de los derechos asertivos y es muy gratificante aprender a pedir y aprender a recibir ayuda también, ¿no? Y conviene entrenarlo. Bien, cuando vayamos a hacer una petición, vamos a intentar llamar a la persona por su nombre, porque siempre que personalicemos va a ser más fácil. De nuevo, igual que en el no vamos a andar con rodeos, vamos a intentar ser claros en nuestra petición. Vamos a hablar en primera persona y en condicionales, me gustaría. Ahí lo dejamos abierto para que la otra persona decida si sí o si no. Vamos a comprender las objeciones o las excusas que nos ponga la otra persona. Empatía. Ofrecemos alternativas de solución, negociamos. Oye, me encantaría que te vinieras conmigo a esta presentación. Y si la otra persona nos dice no puedo, podemos decir, oye, si lo cambiamos de día, ¿existiría esa posibilidad o no? Y expresamos sentimientos positivos hacia la otra persona. Te agradezco mucho o me siento muy bien por la ayuda que me has prestado. Como en todas las técnicas, algunos diréis, o pensaréis, ¿no? Suena demasiado bonito. Bueno, es cuestión de entrenarlas, ¿eh? Al principio a veces estamos muy poco habituados y estamos más habituados a utilizar uno de los otros estilos que hemos visto. Pero si las entrenáis veréis que luego es como mucho más fácil y además los resultados que dan son tan ventajosos que podemos ir comprobando que merece la pena intentarlo. Así que yo os animo
a que vayáis practicando cada una de ellas. Expresar críticas y emociones negativas. Otro de los momentos clave y difíciles en las relaciones laborales. Necesito decir a alguien algo que no me ha gustado, algo que me ha hecho sentir enfadado, que me ha entristecido, que me ha desilusionado. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, pues vamos a ello. Primero, volvemos, pensamos en el momento adecuado. Vamos a asegurarnos que la otra persona tenga la suficiente atención en el momento que se lo queremos expresar. Vamos a esperar a que la tensión de la situación se haya reducido. Porque si hablamos desde la emoción intensa, es mucho más probable, como os decía antes, que caigamos en los extremos, de irnos a la inhibición para evitar el conflicto o irnos a la agresión para defender nuestros derechos. Intentaremos describir la conducta o la situación que ha motivado el sentimiento. Es decir, cuando has dicho al jefe, esto me he sentido atacada. Definimos la conducta, no definimos a la persona. Eres un egoísta o una egoísta. Expresamos el sentimiento con claridad. Me he sentido triste, me he sentido defraudada, me he sentido atacada. Aceptamos nuestra parte de responsabilidad en el conflicto. Siempre que hay un conflicto, hay corresponsabilidad. Entonces, es probable que la otra persona no lo haya hecho ni siquiera con la intención de hacernos daño. Simplemente tenemos opiniones diferentes. Bien, vamos a expresárselo. ¿Vale? Tal vez yo he hecho esto que no te haya gustado. De esa manera estamos generando también empatía y estamos abriendo la vía de negociación. Intentamos practicar la escucha activa. Escuchamos lo que la otra persona tiene que decirnos, mirándola, haciéndole gestos de que la entendemos, de que estamos escuchando el mensaje y negociamos posibles cambios. Oye, ¿qué podemos hacer para intentar que esto no vuelva a ocurrir? Como siempre, al final reforzamos. Ocurra lo que ocurra, sea cual sea el resultado, vamos a reforzar el hecho de haber hablado y haberlo comentado. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haber tenido en cuenta mi opinión. Gracias por que hayamos sido capaces de llegar a acuerdos. Nos cuesta hacer críticas y expresar emociones negativas, pero también muchas veces nos cuesta recibirlas. Vamos a ver cómo entrenar recibir esas críticas. Primero, vamos a observar señales de la otra persona y a preguntarle. Cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, vemos señales e identificamos, ¿no?, que hay un desacuerdo. La cara nos da muestras de no me gusta nada lo que estás diciendo, los gestos, las actitudes. Bien, si lo identificamos, vamos a hacérselo saber. Oye, te noto tenso, ¿ocurre algo? Oye, noto que no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. ¿Es así o no? Y vamos a confirmarlo y a comprobarlo. Reconocemos la parte de acuerdo en las críticas. Estoy de acuerdo, sí, esto no me ha ido muy bien. En otro momento lo cambiaré, ¿vale? Reconocer esa parte nos hace, por una parte, pues darnos la oportunidad de cambiar cosas y por otra, al otro le da la sensación de que su opinión es tenida en cuenta por nosotros, que su opinión es importante. Entonces, siempre mejora las relaciones. Empatizamos con el sentimiento del otro, aunque no estemos de acuerdo, ¿eh? Comprendo que te hayas sentido así. Si estamos de acuerdo, se lo hacemos saber y estoy de acuerdo con ello. Y si no estamos de acuerdo, se lo decimos, aunque no estoy de acuerdo o yo no lo veo de esa manera. Decidimos si cambiamos la crítica que nos han hecho o no. Si cambiamos el comportamiento que nos han criticado. Y, de nuevo, acordaos, repetimos las veces que sea necesario. Si la persona se empeña en criticar y en seguir criticando aquello que nosotros no estamos de acuerdo,
podemos repetir. Bien, bien, entiendo que tú no estés de acuerdo, pero yo no lo veo de esa misma manera, ¿vale? Importante, si la crítica se excede y pasa del límite que nosotros consideramos que ya está faltando a nuestros derechos asertivos, entonces quizás sea el momento de poner límites, ¿vale? Podemos poner límites diciendo a la persona, pues en este momento yo no lo veo así. O diciendo, me ha quedado clarísima tu crítica, reafirmándole, pero no lo veo de esta manera. O directamente parando la conversación. Creo que esto ya no nos está aportando nada, vamos a dejarlo de esta manera. Si podemos, siempre es bueno sugerir soluciones. ¿Qué podemos hacer para que la próxima vez no vuelva a ocurrir esto? ¿Cuál sería para ti la solución adecuada? ¿Vale? Iniciamos negociación y hacemos preguntas dirigidas a los cambios. Si conseguimos cambio, bien, estrategia asertiva que nos ha funcionado. Si no conseguimos el cambio, bien también. Hemos actuado de manera asertiva, hemos defendido nuestros derechos, pero a veces no podemos esperar que los demás cambien ni acepten nuestra opinión. Bueno, es habitual que en el trabajo nos encontremos con compañeros o personas quejicas, que se manejan en la queja continuamente, que cada cosa que ocurre es una queja, que cada cambio que hay es una queja, que cada día más cargado es una queja, ¿no? Entonces, también hay técnicas asertivas que nos pueden facilitar extinguir esas quejas. Hacer comentarios positivos a la persona. O sea, cuando una persona te lanza una queja, es que, madre mía, qué de trabajo. Bueno, pero eres muy capaz de hacerlo, madre mía, qué bien lo haces. Eso va a ir extinguiendo esa queja porque le estamos lanzando un mensaje positivo. Cambiar el tema para hacer una descarga emocional, ¿no? Cuando la persona está muy cargada emocionalmente, también nos puede ayudar. Incluso cambiar el escenario, ¿no? Hacer algún tipo de actividad agradable que permita enfriar la emoción. Las quejas en realidad son muy funcionales, a mucha gente les funciona muy bien, porque cada vez que me quejo me alivio. Y si cada vez que me quejo me alivio, al final tiendo a quejarme mucho más. Si encima de eso los demás me refuerzan y me dicen, sí, es verdad, es que madre mía, ¿no? Pues la queja se convierte muchas veces en un mecanismo de alivio emocional e incluso de negociación, ¿vale? Por eso es súper importante intentar extinguirlo, porque si no las personas que tienden a quejarse, la tendencia va a ser aumentar la queja. Bueno, igual que antes os decía que a veces nos cuesta expresar críticas y emociones negativas, pero también recibirlas, expresar emociones positivas también a veces nos resulta difícil. Hay veces que nos apetece decir a alguien algo positivo en el trabajo, pero no nos atrevemos pues porque no lo hemos entrenado mucho y porque no sabemos cómo lo puede interpretar la otra persona. Si queremos tener un ambiente laboral positivo, entrenar la expresión de emociones positivas, pues va a enriquecer mucho más y a nutrir mucho más las emociones agradables. Para expresar emociones positivas, ¿qué podemos hacer? 1. Entrenar la expresión de afecto y elogios. Qué bien lo haces, creo que eres estupendo, qué energía tienes, pues que no se te pone nada por delante. Todo lo que sean afectos y elogios positivos van a ser bien recibidos y van a aumentar la asertividad. Expresar nuestros propios sentimientos positivos. Me alegro mucho de que esto te haya ido bien. Me alegro de que a mí me haya ido bien, que a veces también nos cuesta, hacia nosotros mismos. Especificar aspectos gratificantes de la conducta de la otra persona. Pues, por ejemplo, te agradezco que seas clara conmigo. Te agradezco que te hayas mojado en esto. Te agradezco tu intervención en la reunión, porque a mí me estaba costando afrontarlo. Precisar las situaciones que nos generan bienestar. Eso, ¿no? Pues lo que os decía antes. Te agradezco que hayas intervenido en esta reunión porque me ha venido súper bien tu ayuda. Ser preciso nos ayuda a que la otra persona tienda a repetir más ese patrón de conducta. Dar emocionalidad al mensaje. Ponerle nombre a la emoción. Qué alegría, qué calma me das, ¿no? O me aportas.
qué bien me siento contigo. Darle esa emocionalidad nos va a dar mucha más tranquilidad emocional. Y hacer conductas positivas recíprocas. Es decir, a veces, en las relaciones nosotros diferenciamos entre las conductas recíprocas y gratuitas. Entonces, tener un poco de las dos es estupendo para mejorar las relaciones. Hay cosas que las hago recíprocamente. Oye, te echo una mano en esto, pero otro día acuérdate, ¿eh? Y me debes el favor. Eso sería establecer reciprocidad. Y otra vez, te echo una mano en esto y no espero nada a cambio. Lo hago porque quiero, porque lo decido. Y ahora vamos a la recepción de emociones positivas, porque claro, nos cuesta hacerlas, pero también recibirlas. Muchas veces tendemos a interpretar recibir las emociones agradables de los demás como engreimiento, ¿no? Y tendemos a minimizarlas, a no dejarlas llegar, y eso nos limita mucho el disfrute en el trabajo. Para recibir emociones positivas, venga, vamos a entrenar a aceptar elogios sin negarlos. Ese momento en el que un compañero, un jefe te dicen, te ha salido fenomenal. En lugar de decir, bueno, no pasa nada, o bueno, he tenido un buen día, ha habido suerte, ¿no? Y quitarnos esa posibilidad de hacerlo bien, vamos a decir, gracias, sí, creo que me ha salido bien. Vamos a cambiarlo. Expresar acuerdo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo lo pienso así. Emitir halagos sinceros. ¿Vale? Venga, poneros un reto. ¿Vale? Que no pase un día sin haber expresado una emoción agradable a alguien en el trabajo. Y practicar el agradecimiento. Es tan gratificante recibir agradecimiento, ¿vale? Y darlo. Venga, practicarlo. Dar las gracias por los pequeños detalles. Todas estas técnicas, todas estas claves que os he dado nos pueden ayudar a mejorar en diferentes situaciones cuando hay emociones desagradables, agradables, ¿no? Pero claro, hay un momento que inevitablemente surgen las diferencias porque cada uno tenemos nuestros derechos asertivos y hay que negociar, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí os hemos preparado las claves principales para hacer una negociación asertiva. Definimos la situación problema, sin calificar, sin juzgar, sin etiquetar a la otra persona, sin buscar culpables. Simplemente definimos lo que está ocurriendo. Cada día que llego al trabajo estás sentado o sentada en mi ordenador y me paso media hora esperando, ¿vale? De la forma más neutral posible. Pensamos en nuestro objetivo y comunicamos nuestra opinión. Eso a mí me hace retrasarme mucho. Entonces, necesitaría que me dejaras el ordenador disponible antes. Preguntamos a la otra persona cuál es su opinión y escuchamos qué tiene que contarnos. Empatizamos, acordaos, ¿vale? La empatía. ¿Cuál es la opinión de la otra persona? Vamos a escuchar. Sí, imaginaos, ¿no? Que nos dice, sí, efectivamente, cuando llegas al trabajo yo estoy en tu ordenador porque no tengo conexión a internet y llevo pidiendo que me lo arreglen desde hace 15 días, pero no hay manera. Y en función de la opinión que nos dé o de la expresión de su situación que nos dé, entonces buscamos soluciones, ¿vale? Expresamos la solución que a nosotros nos parece más adecuada y luego abrimos el camino para que la otra persona nos dé su solución o nos exprese su solución más adecuada. Bien, yo necesitaría el ordenador libre antes, porque si no pierdo mucho tiempo. Ya, yo necesitaría que me arreglen internet, porque si no, no puedo trabajar tampoco.
bueno, pues, ¿qué solución conjunta acordamos? Llegamos a acuerdos. Y ponemos fecha límite, ¿vale? Fechas para los acuerdos, fundamental. Porque muchas veces las negociaciones asertivas no se llevan a cabo, no se cumplen, porque no hemos puesto fecha para iniciarlo. A partir de mañana intenta llegar antes para tener el ordenador y cuando yo llegue que ya esté libre. O lo hacemos de una manera diferente. Vemos cómo afrontar situaciones hostiles. Momento clave de la negociación o de una situación laboral, cómo afrontamos situaciones en las que la otra persona nos está manifestando muchísima hostilidad o nosotros mismos somos los que estamos viviendo esa hostilidad, ¿vale? Aquí os he preparado una curva de hostilidad. Cuando nos enfadamos, la tendencia es que el enfado se dispare muchísimo, haya un tiempo de mantenimiento del enfado, pero luego se enfríe, ¿vale? Las claves serían no negociar ni en el momento del disparo ni en el mantenimiento, sino negociar o cuando estamos en frío, cuando no estamos enfadados, o esperar a que nos enfriemos, que se haya enfriado la situación y nosotros, nuestras emociones, para bajar el enfriamiento, ¿vale? Para poder hablar ya desde un plano racional. Todo lo que hablemos desde el plano emocional, desde una situación emocional muy intensa, vamos a tender a ponernos mucho más acordados en los estilos no asertivos. Bien, estas son las fases que contemplamos. Primer nivel, fase racional, donde el estado emocional es adecuado. Ahí podemos negociar. Segundo nivel, salida. La persona se dispara. No es el momento de buscar soluciones, es el momento de esperar a que se produzca el enfriamiento. Viene el enlentecimiento, se va reduciendo, afrontamos, ¿vale? En el cuarto, intentamos hacer entender a la otra persona cuál es su estado, dejamos que se enfríe y ya, por último, negociamos, ¿vale? Recordad, negociamos en la fase 6 o en la fase 1. Mientras no estemos ahí, lo mejor es enfriar. Cambiamos de situación, nos distraemos, esperamos hasta que las cosas se calmen. Bueno, como veis, esto no ha sido más que un aperitivito de técnicas asertivas. Hay mucho más que explorar, mucho más que trabajar. En cualquier caso, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestra página web, terapiaymas.es, en nuestro email. Mi email personal es juliasilva@terapiaymas.es o en el Twitter, terapiaymas. Muchas gracias. Bien, Julia, muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Y bueno, pues tenemos algunas cuestiones que nos gustaría que nos pudieras resolver. En primer lugar, ¿qué recomendación nos puedes dar para entrenar el decir el no? Vale, como os decía antes, como os comentaba, decir no es una de las situaciones que es súper habitual que las personas nos planteen, ¿no? Es que me cuesta muchísimo y al final me acabo cargando de mucha más tarea, de mucho más trabajo del que me corresponde. Bien, nuestra recomendación suele ser entrenar, decir no en el día a día, en la vida cotidiana. Habitualmente estamos entrenados para no decir no y para que decir no sea interpretado como un comportamiento egoísta. Entonces nos cuesta muchísimo hacerlo. Si entrenáis en vuestro día a día decir no, eso os va a ayudar un montón. Situaciones cotidianas en las que podéis decir no. Cuando estáis en la cola de una tienda y os dicen, alguien se ha colado, pues le podéis marcar el límite del no, de disculpe, pero yo estaba aquí antes. Cuando entráis a una tienda y hay un dependiente, una dependienta que está alrededor de vosotros esperando que os decidáis y vosotros estáis mirando y al final hay muchas personas que dicen acabo comprando algo porque me siento tan mal que no me atrevo a irme sin comprar. Bueno, pues esa es una oportunidad para decir no. Muchas gracias por todo, pero no voy a comprar nada.
Cuando un amigo os pide que le hagáis un favor y en lugar de no atreveros, probad a decir, no, hoy no puedo, ¿vale? O hoy tengo otros planes. Acordaos de no dar demasiadas justificaciones, porque a más justificaciones demos, la otra persona más va a interpretar que no nos estamos poniendo en su lugar. Y además, otra de las cosas que podéis hacer sería hacer un listado de los noes y graduarlos del no que menos os cuesta decir al que más os cuesta decir, ¿vale? Y empezar a entrenar, decir no a aquellas situaciones que menos os cuestan para poco a poco ir afrontando el no en las situaciones que más teméis o que más os cuestan. La ventaja de tener un comportamiento asertivo es que una vez que lo ponemos en marcha, lo que podemos comprobar es que esas consecuencias que nosotros anticipamos o solemos anticipar que van a ser terroríficas, es que los demás no nos van a aceptar, que los demás nos van a malinterpretar, nos van a juzgar. Luego lo vivimos y vemos que no es para tanto. Entonces, eso os va a permitir ir reforzándoos e ir atreviéndoos a lanzar más noes. Muy bien, muchas gracias, Julia. Hay otra situación que también nos plantean, que es que ante una reunión complicada que vayas a tener en los próximos días, los días previos se van anticipando pensamientos que a uno generalmente nos ponen nerviosos. ¿Qué podemos hacer para evitarlos? Vale. Como os contaba al principio, las emociones están ahí para informarnos. Las emociones son maravillosas. Entonces, si nos estamos poniendo nerviosos por algo, es porque, lo que os decía, porque es una situación que no estamos habituados, que no tenemos suficiente experiencia o que entendemos que no tenemos los suficientes recursos para que nos salga bien o que realmente estamos anticipando que las consecuencias pueden ser complicadas. Bien, para eso sirve. Entonces, ponernos nerviosos o activarnos viene bien para eso. ¿Qué ocurre? Que cuando la emoción se activan los pensamientos. En principio esto está diseñado para que los pensamientos se pongan a pensar en estrategias, ¿no? Pues puedo hacer esto, en búsqueda de soluciones. Pero a veces, si no los guiamos bien, se van a 1000 posibilidades y muchas veces no las más positivas. Se empiezan a ir a situaciones dramáticas, me voy a quedar sin trabajo o mis compañeros me van a retirar la palabra, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que parar. Si nosotros estamos detectando que los pensamientos nos están guiando a la acción, estupendo. Si lo que detectamos es que los pensamientos nos están llevando a situaciones súper dramáticas que probablemente no vayan a ocurrir, entonces vamos a intentar pararlos. Pararlos no es que desaparezcan, ¿vale? Porque en la medida en la que intentéis que desaparezcan, probablemente lo que ocurra es que se intensifiquen todavía más. Aceptamos la emoción, estoy inquieta. No es una situación que sea cómoda ni agradable. Así que tengo todo el derecho a sentirme inquieta. Ahora, voy a intentar que mis pensamientos se dirijan a pensar en posibilidades y a pensar en estrategias. Una vez que he hecho eso, entonces ya intento estar ahí. Ya lo tengo todo pensado. Ya no es necesario que piense más allá. Ya lo que me queda es esperar a que ocurra, ¿vale? Esto es muy fácil contarlo, pero lo que va a ocurrir seguramente es que se vuelvan a activar. No pasa nada. Cuando nos detectemos activando pensamientos dramáticos, me va a salir fatal, no voy a poder. Entended que es la emoción la que está hablando. Vale, estoy inquieta. Ya está aquí mi inquietud. Venga, voy a esperar, voy a relajarme, ya he pensado todo, ya lo que me queda es esperar a que ocurra, ¿vale? Y en caso de que no ocurra lo que me gustaría que ocurra, pues pensaré en las siguientes estrategias. Pero hasta que no lo viva, anticipar más de la cuenta no me va a ayudar en este momento más, ¿vale? De esa manera vamos guiando a los pensamientos a pensar en soluciones y en acciones realistas, no a irse a la posibilidad más remota y más terrorífica, ¿vale? Porque si no se va produciendo el círculo vicioso. A más pienso en catástrofes, más me activo. A más me activo, más nerviosa me voy poniendo. Más dificultades tengo para dormir, más dificultades para concentrarme en el trabajo, más dificultades para relacionarme. Y entonces me voy metiendo en el bucle de irme a estilos comunicativos menos asertivos. Bueno, como os decía antes, estaremos encantados de contestaros y atender todas vuestras preguntas. En Terapia y Más podéis encontrarnos. Muchísimas gracias por vuestra atención.